Con nosotros está el economista Adolfo Díaz Olzona, en representación del Partido Nacional, el ingeniero Gonzalo Pérez del Castillo, en representación del Partido Independiente, y la doctora Cristina Lustenberg, en representación del Frente Amplio. Ustedes seguramente tienen algunas tarjetitas que se les acercaron en este rato para poder hacer las preguntas, las formulamos por escrito y de esa manera entonces podemos canalizarlas una vez que termine la mesa de comentaristas. Pancho Díaz Olzona, bienvenido. Muchas gracias por... Comenzás entonces tú. Muy bien. Quiero en primer término felicitar a UNICEF por esta iniciativa y por la oportunidad de la misma. No solamente porque estamos en tiempos de campaña electoral, sino sobre todo por la relevancia que tiene este tema. Me ha parecido realmente genial la organización que se ha tenido, porque nos ha permitido en relativamente pocos minutos enriquecer la visión que teníamos del tema, tanto en los aspectos científicos como en los aspectos de educación y como en los aspectos políticos, que son tremendamente importantes a la hora de buscar las soluciones. Así que desde ya mis felicitaciones a los expositores, porque creo que nos han hecho una gran contribución. La sociedad uruguaya creo se encuentra hoy en una verdadera encrucijada. Pese a que hemos tenido muchos años de bonanza, de una bonanza inédita en la historia del país, nos enfrentamos ante una combinación, y recalco la palabra combinación, de inequidad etaria y de oportunidades educativas que, de mantenerse, comprometen muy seriamente las posibilidades de desarrollo del país y el acentuar la fractura social que hoy todos conocemos. La problemática de la infancia tiene respecto de ambos temas. La inequidad en la infancia tiene respecto de ambos temas, tanto a la hora de la inequidad etaria como de la inequidad equitativa, un rol central. Realmente, de las exposiciones que escuchamos a primera hora, a mí me quedó la sensación de un enorme desafío. Yo diría una situación donde la imagen que me quedó, donde los márgenes para equivocarse son muy limitadas. Quedó claro en la presentación de neurociencia que los errores que se pueden cometer en la primera infancia se van a pagar carísimo. Otro tanto quedó claro respecto de los temas de aprendizaje cognitivos en la primera edad. Por lo tanto, la sensación que creo que me queda es la de un enorme desafío, de una situación, yo ya le llamaría de riesgo, porque los márgenes de error tolerables son bajísimos. No son temas donde se tenga la segunda oportunidad. El daño hecho en la primera infancia sobre el sistema nervioso de los chicos se va a complicar tremendamente. Así que comparto el título de la conferencia de las oportunidades. Yo siento que, si bien eso es verdad, hay un tema de desafío y urgencia que probablemente sea aún más relevante. La pregunta desde el ámbito político es qué podemos hacer y cuáles son las principales dificultades que enfrentamos. Yo me voy a referir a 4. Voy a resumir mis comentarios en 4 de estas dificultades. La primera dificultad que yo veo es el reconocimiento del problema. La sociedad uruguaya es mucho más inequitativa de lo que nosotros creemos.
La inequidad etaria y la inequidad de oportunidades educativas que fueron presentadas hoy acá, nos está diciendo que esa imagen que tiene el colectivo social de que somos una sociedad muy equitativa, no cierra. Tal vez podamos hablar de equidad. Habitualmente en el Uruguay se usa como medida de equidad o de distribución del ingreso el índice de Gini. El índice de Gini que mide básicamente las participaciones relativas en el ingreso. Es una manera de abordar el tema, yo creo que una muy mala para los países emergentes, en particular para los países emergentes. Tal vez el índice de Gini utilizado en países más avanzados, con otro nivel de renta per cápita, para detectar los movimientos entre grupos, no tenga las limitaciones que tenga acá para nuestros países. Ya fue marcado hoy, nuestra distribución del ingreso medida por el índice de Gini nos da una película radicalmente distinta a la de distribución de oportunidades por la varianza en el resultado de las pruebas PISA, y nos da una imagen totalmente diferente con la distribución etaria. Los problemas de pobreza en la infancia son 5 y 6 veces mayores a los que existen en los adultos mayores. Es claro que el índice de Gini no lo ha reflejado. En la colectividad política a la que pertenezco, estamos mucho más afines y nos interesa marcar mucho más la oportunidad, la distribución de oportunidades, sea en el plano educativo, sea en la contención de los problemas de la infancia. Creemos que es un concepto mucho más pertinente para un país de las características del Uruguay. Y aquí surge un tema importante que ya fue visto hoy. Es decir, nosotros tenemos una distribución del ingreso medida por el índice de Gini, con las limitaciones que, digamos, que tiene. Que las tiene, y no son menores, pero es una metodología que es una arista, no más que una arista. Limitada, pero una arista al fin. Uruguay tiene una posición destacada en América Latina y bastante razonable en el concierto internacional. Y a pesar de eso, tenemos una distribución de oportunidades equitativas pésima, que como mostraba hoy el profesor Zappelli, se sale del gráfico. No lo he visto, pero supongo que puede estar pasando algo parecido con la distribución de la pobreza etaria. Los problemas de inequidad etaria que tiene el Uruguay se me ocurre que también se tienen que salir del gráfico. Y creo que este es un llamado de atención, porque uno razonablemente diría, Uruguay, país de renta media, indicadores sociales medios, en algunos casos algo mejor que medios. ¿Cómo es que ocurrió esto? ¿Cómo es que estamos afuera del gráfico? Lo estamos claramente. ¿Y en qué tema? Educación, ni más ni menos. Y yo creo que la primera cosa es, esto lo tenemos que resolver rápido, porque si fuimos capaces de construir una sociedad que tiene una distribución del ingreso que medida con limitaciones, igual sigue siendo razonablemente bueno, tenemos que abordar este tema y lo tenemos que resolver. El país no se merece tener este problema. Está claramente fuera de contexto lo que está pasando en estos asuntos. Pero bueno, no es la primera vez. En el Uruguay el reconocimiento del problema lleva tiempo. Veamos lo que pasó, por ejemplo, con la educación. Estuvimos una enorme cantidad de tiempo gestando un problema de educación gravísimo y prestándole mucho menos atención de la que merecía. Estuvimos mucho tiempo
con los elefantes galopando enfrente nuestro, haciendo mucho ruido, y nosotros ni los veíamos ni los escuchábamos. Entonces creo que esa es una gran lección con respecto al problema de la infancia. Uno podría decir, bueno, esta es una sociedad a la cual le cuesta internalizar los problemas y a la que le cuesta cambiar. Yo creo que esta es una sociedad, otra manera de ponerla, es decir, esta es una sociedad que ya ha tenido los elefantes galopando enfrente suyo, que le costó carísimo no haberlo internalizado, y que hoy, a raíz de eso que hemos aprendido, debiéramos de poner las barbas en remojo y decir que no nos pase más. No nos pueden galopar los elefantes de nuevo enfrente de nuestros ojos y hacer de cuenta que no vemos nada ni escuchamos nada. La segunda dificultad, la excesiva ideologización del tema. Yo creo que ha habido mucho de esto. Y la infancia es un buen ejemplo. Recuerdo haber leído un artículo de un conocido columnista económico, premio Nobel, el caballero del New York Times, conocido por la aspereza de sus argumentos, que cuando le hablaban de los problemas de la ayuda, él le decía de la ayuda, de los sistemas que existen en Estados Unidos para subsidiar el desempleo, él les decía: están hablando de un tema irrelevante, le decía. Lo primero que tendríamos que preguntar es cuántos niños hay abajo. Esa es la primera pregunta. Y no ponernos a hablar de que yo, obviamente, como economista, creo en los problemas de incentivos, en no generar problemas de incentivos desfavorables, está todo fenómeno. Pero hay un tema práctico que está primero. ¿Cuántos niños hay? ¿Por qué? Porque los niños quedan afuera de esta discusión ideológica. Y los niños están afuera. Deben estar afuera de esta discusión ideológica. Creo que en el Uruguay nos debemos un poco de eso, a lo cual sumamos también otro tema, que hoy la moderna teoría económica sobre pobreza lo que nos dice es que en el tema de la pobreza y en los círculos viciosos que se generan en torno a los problemas de pobreza hay componentes muy racionales. No es un tema de actitud, de mala fe y de abuso exclusivamente, sino que hay, ¿por qué? Porque la persona que está en esa situación tiene dos problemas. Uno, puede ver que hay umbrales, que hay saltos, que hay escalones que hay que subir, y puede ver que ese escalón es demasiado alto para él, y puede ser que no esté equivocado. O sea, la pobreza tiene, y los círculos viciosos de pobreza tienen componentes racionales y reales. Por lo tanto, la política social en esta materia debiera internalizar ese tema y pensar muy bien, en particular en el caso de transferencias directas, de atacar a ese tema. Creo que sería muy bueno también, y de ahí viene la propuesta que existe dentro de la colectividad política que represento, de que las asistencias directas seguirán y son relevantes, pero apuntarán a estos temas. Apuntan a que la persona sepa que cada vez que sienta que tiene un escalón demasiado alto, el Estado estará ahí. Ese escalón no va a ser alto. Y esta es una promesa clave. Es clave para la sociedad en su conjunto que se crea que ante esos problemas de saltar escalones, el Estado será el facilitador. Podríamos hacernos la pregunta: ¿es racional que un chico de contextos socioeconómicos desfavorables piense que él puede llegar a realizar estudios sofisticados de cualquier disciplina? Y lo que tenemos que decirles es que sí, que eso será posible. Y esto tiene que anclarse en la credibilidad de la propuesta. Para saltar escalones y para destrabar ese tipo de situaciones, las transferencias directas son un mecanismo adecuado. En la tercera dificultad de la que quisiera hablar también se habló hoy, y es el atractivo político del tema. Hoy fue la segunda vez que escuché que los niños no votan.
La primera vez que lo escuché me llamó mucho la atención. Después me puse a pensar y, bueno, seamos concretos hasta el día de hoy. Lo que escuchamos en las campañas son menos políticas de la infancia de las que yo creo que debiéramos. Hemos escuchado todo tipo de políticas, algunas folclóricas, respecto de los jubilados. Me refiero a folclóricas porque el régimen provisional uruguayo ya tiene un déficit post-reforma del 97. Ya tiene una situación actuarial comprometida. Bueno, entonces, el atractivo político del tema. Ahora, a mí me cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque dada la escala del problema, y siendo que los niños es lo que la gente más quiere, sean sus padres o sean sus abuelos, a mí me resulta muy difícil de comprar que los niños políticamente no son atractivos. Y siguiendo lo que decía la profesora Castiglioni, espero que la competencia sea dura entre los partidos políticos para acercarnos a ese lugar. Me queda un solo minuto, voy a tener que cortar. El último tema es los problemas sociales del país. Los saltos de los niveles de pobreza, los saltos en los niveles de indigencia, son fenómenos recurrentes. Lo vivimos al retorno de la democracia al país. De hecho, el país, al principio del retorno de la democracia al país, tenía una línea de pobreza superior a la que vimos a raíz de la crisis del 2002. Las crisis, entonces, creo que es totalmente distinto enfrentarse a un problema, decir, el problema es este, y tratar de hacer un esfuerzo en bajarlo, y la sociedad toda hizo un esfuerzo enorme a mediados de los 80, y lo hizo en el 2000, y bastante exitoso en ambos casos, dicho sea de paso, y a decir, che, este fenómeno cada poco tiempo lo volvemos a tener. Entonces, todo el esfuerzo que hicimos, todo el esfuerzo que hizo la sociedad, se fue por la borda. Empezamos de nuevo con niveles de pobreza, niveles altísimos y sociales. Yo creo que es totalmente diferente el tema y que tiene que haber un énfasis mucho más grande también en la prevención de este tema. Las crisis financieras son las grandes responsables de esto. Debiera de haber, y entiendo que debe de haber, ya que estamos hablando de los problemas de infancia, ya que hablamos de estos problemas que cuesta mucho resolver, los años buenos y los años malos solamente están en la Biblia y en los libros de texto de los que se inician en la economía. Los años malos cuesta mucho resolverlos después. No compensa una cosa con la otra. Debiera haber un énfasis mucho más grande del sistema político a decir, esta crisis ya las hemos vivido, ya llevamos 2. El costo que tiene, sobre todo a raíz de lo que sabemos hoy de la infancia, es colosal. Esto no puede existir nunca más. Y que haya una actitud mucho más proactiva del sistema político en pedirle a sus autoridades económicas que queremos que nos digan cuál es el riesgo de que volvamos a vivir esto. Hoy, afortunadamente, los riesgos son muy bajos. Yo diría que son muy bajos, pero no necesariamente el riesgo está muy lejos. Vivimos una coyuntura económica muy extraña. Entonces, ya que estamos hablando de estos temas, de la infancia y que tanto nos preocupa, primero aceptar que es recurrente y poner todo el énfasis en decir de esto nunca más. Yo soy optimista con relación a este tema. Creo que yo no soy político, pero soy optimista en el siguiente sentido, que creo que la política uruguaya ha mostrado que cada vez que hemos tenido un problema grande, hemos sabido juntarnos, dejar nuestras diferencias y arreglarlo. Problema más grande que este, a mí no se me ocurre. O creo que tendría que pensar un buen rato para encontrarlo. Cuando los problemas son chicos, empieza el jugar a las escondidas y no nos ponemos de acuerdo. Este no es un problema chico y necesitamos mantener la regla. Cuando los problemas son grandes,
la dirigencia política se junta y los resuelve. Muchas gracias. Tienes micrófono, ¿verdad? Perfecto. Escuchamos ahora al ingeniero Gonzalo Pérez. Perdón, Lustenberg, perdón. Bueno, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero vamos a manejarlo, ¿sí? La doctora Cristina Lustenberg, en representación del Partido Independiente, del Frente Amplio, y se suma el senador Alfredo Solari. Disculpe, pero me confundí al verlo pasar. Adelante. Cristina, adelante. Perdón. No, está bien. Bueno, en esta mesa realmente me siento muy gratificada de estar como una responsabilidad dentro del sistema político, sociedad civil, actores de diferentes instituciones, porque el tema de las políticas de infancia y adolescencia se deben abordar de esta manera. Y a la fuerza política que hoy represento, esto no ha sido un tema desde que se asumió en el gobierno hace 10 años, después de una crisis económica muy grande y social que vivió nuestro país, con indicadores de pobreza muy altos que impactaban sobre todo en estos dos sectores. La fuerza política comienza a asignar y ver cómo la prioridad política se garantizó con un esfuerzo fiscal que garantizó que desde el punto de vista de una ideología de la fuerza, del Frente Amplio, es un tema de derechos antes que nada, y eso tiene que primar en una política de infancia y adolescencia, una deuda histórica que, como decía el economista Díaz Solsona, tiene nuestro Uruguay con los niños y los jóvenes. En ninguna de las crisis previas que ha atravesado nuestro país hemos tenido políticas sólidas que protejan a los niños y a los adolescentes, a los jóvenes y a los hogares más vulnerables. Y eso ha impactado en los vaivenes que tenemos en la evolución de la pobreza. El gasto público social ha aumentado de forma notoria en estos últimos años, teniendo un máximo aumento a partir del año 2005, si bien esta tendencia, el Uruguay tuvo históricamente un gasto público social con un sesgo pro adulto a partir de la reforma constitucional en la década de los años 90, y a partir de del 2005 hacia acá, el gasto público social ha aumentado, sobre todo con lo que se ha invertido en educación, en salud y en el resto de las políticas sociales, y ha impactado notoriamente en los hogares donde hay niños y jóvenes. El crecimiento promedio del gasto público social fue del 7,9% anual. Esto ha generado un crecimiento del 83% en términos reales a lo largo de este periodo, y en gran medida ha sido por el gasto que se ha impactado en salud, en educación. Y sobre todo si vemos lo que se invirtió en hogares donde hay niños y adolescentes, pasa de un 35% a casi un 48%. El PBI aumentó de forma ostensible, como dice la introducción de los documentos en los cuales estamos guiados. Las tasas de desempleo alcanzaron un mínimo en los últimos años, y a partir del año 2005, después de enfrentar una situación de crisis muy importante, que significó la creación del Ministerio de Desarrollo Social con el programa PANES, atendiendo esa emergencia brutal, el Uruguay empieza a reordenar su matriz de protección social, dando respuesta a desigualdades sociales históricas de las últimas décadas del siglo XX. Eso no podemos dejar de ver cuánto impactó la reforma del sistema de salud, la reforma tributaria, la nueva ley de asignaciones dentro del plan de equidad y otras medidas dentro de la reforma de la matriz de protección social. Pero una cosa que quiero empezar destacando es la disminución notoria de la pobreza que tuvo nuestro país medida por ingresos en los últimos años. En el año 2004 sabemos que la pobreza era del 40%, en el año 2013 es del 11,5%, o sea, la reducción es de un 70%, y si a eso vemos los niveles de indigencia, en el 2004 eran del 4,7%, en el año 2013 es del 0,5%, una caída notoria de más del 90%. Y con respecto a la pobreza infantil, la pobreza que también está no solamente en los menores de 17 años, y cuando uno la desagrega, el Uruguay también ha tenido una reducción notoria. En el año 2004, la pobreza concentrada en los hogares menores de 6 años era de casi el 64%, y hoy estamos hablando del 22%. Sin dejar de reconocer que el Uruguay mantiene lo que se llama los niveles de infantilización de la pobreza, descritos y advertidos desde el año 80, en los últimos años
de los años 80, liderados por Juan Pablo Terra, el equipo interdisciplinario que él lideraba, y nos advertía los problemas de fragmentación social, los problemas que íbamos a tener en cohesión social, en trayectoria educativa como sociedad en los próximos 20, 30 años, y estoy hablando del año 87, 89, 80 y 90, que yo como estudiante de la Facultad de Medicina iba a escuchar ese equipo, que notoriamente me hacía pensar, y realmente creo que hoy ese ha sido un desafío muy importante para esta fuerza política. Reconocer lo avanzado, pero sobre todo lo que nos queda por hacer. Y en el tema de la pobreza infantil, en la pobreza en los hogares donde hay niños y jóvenes, no se puede desconocer la disminución, pero todos sabemos la brecha de desigualdad y de inequidad. Si bien en el contexto de América Latina, como le puedo contestar al economista Solsona, tenemos una disminución notoria junto con Chile en la pobreza multidimensional infantil, el Uruguay lo que sí mantiene es el ratio de inequidad entre la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños y jóvenes comparativamente con la pobreza que tenemos en los hogares adultos. La posibilidad de ser pobre en el Uruguay es baja, pero cuando realmente existe esa posibilidad es 7 veces más en los hogares donde hay niños y jóvenes. Así que eso realmente ha sido muy importante, por eso el Uruguay ha mejorado muchísimo, y cuando uno ve cómo en los niveles de pobreza pueden incidir las asignaciones familiares, otras transferencias como la tarjeta Uruguay Social y otras, uno ve que la mejor reducción en estos niveles de pobreza tiene que ver con el empleo y los salarios, porque las asignaciones y estas transferencias tienen muy poco impacto en lo que es la disminución de la pobreza. Y por ahí también después al final me voy a referir. Con respecto a avances, bueno, desde el sistema de salud han habido notorios avances, lo que fue la creación dentro de la reforma del sistema de salud, del Sistema Nacional Integrado de Salud, con la incorporación de niños mediante el FONASA, es una disminución muy importante de la mortalidad infantil, tendencia que se viene manteniendo en los últimos años de la disminución de la mortalidad materna, indicadores que tienen que ver con los cuidados del control del embarazo y los cuidados del embarazo, la introducción de nuevas vacunas, el uso de lo que ha sido el carnet de control de salud del niño, estandarizando controles y cuidados a tener en esta etapa de la vida, los nuevos controles vinculados al cuidado de salud adolescente. O sea, hemos tenido mejoras ostensibles, pero sabiendo de que en estos próximos años nos tenemos que dedicar a mejorar la calidad de estas reformas, que ya han tenido un impacto que es indiscutible, pero sí sabemos que tenemos otros indicadores que nos desafían a mejorar la calidad. También en toda la reforma de protección social, el INAU ha tenido avances importantes, como ha significado, y no se puede desconocer, la ampliación y cobertura de los centros CAIF, de los centros diurnos, los centros CAIF política, que durante 25 años se ha mantenido en este país, aumentando en un 16% la cobertura, la creación que se ha hecho desde el CIPIAB como Comité de Coordinación Interinstitucional, que nos marca en otro desafío que el Uruguay tiene históricamente, que son las condiciones de abuso y maltrato donde viven nuestros niños, así como la coordinación interinstitucional que comienza a abordar el tema de la explotación sexual infantil. Mejoras dentro del sistema en otras políticas que ha desarrollado el INAU, disminuyendo los niveles de institucionalización, y otras mejoras con la creación del CIRPA, que nos hace y todavía nos desafía mucho para mejorar cómo tratar a los adolescentes, pero después nos hace cuestionar cómo sociedad vemos a los niños y a los jóvenes. En el tema educación, en educación sabemos las dificultades que todavía tenemos como fuerza política, pero también es indiscutible el esfuerzo y la asignación presupuestal que se ha hecho en los últimos años. En los últimos años, desde el 2005 para acá, los niveles de cobertura educativa han aumentado sobre todo la cobertura en educación a primera infancia, que realmente a partir de los 3 años pasó de un 50% a un 64%, la obligatoriedad de la educación inicial de 4 y 5 con niveles de cobertura adecuada, pero también para mejorar muchísimo en calidad, y eso van a ser los desafíos que voy a mencionar más adelante. También, si bien, como hoy el economista Zapelli decía, la situación que el Uruguay tiene en educación. Sí, realmente en educación tenemos muchísimos desafíos, pero nos desafían a cómo mejorar todos los niveles,
tanto como la importancia, y hoy es indiscutible, la importancia de la neurociencia, como el doctor Luis Barbeito nos ha puesto en la importancia que tienen estas dos etapas de la vida, la primera infancia y la adolescencia temprana de 10 a 14. En la parte de educación también estamos repensando toda la continuidad del sistema educativo, cómo los niños, en el primer ámbito de socialización que tienen, que es la familia, se debe trabajar en fortalecer las pautas de crianza, el acceso de las familias para que los niños se inserten en mejores condiciones en el sistema educativo, y al final vamos a hablar de las propuestas que estamos trabajando en mejorar la universalización, la cobertura de 4 y 5 en los niveles 2 y 3, cómo aumentar la cobertura en educación en primera infancia y educación inicial por parte de modalidades compatibles como centros CAIF y modalidades similares, cómo se ha mejorado la regulación por parte de los centros de educación inicial y primera infancia, por parte del sistema privado, por parte del Ministerio de Educación y Cultura, y por ahí nos desafía muchísimo a mejorar la calidad y cobertura de educación inicial y cómo esto se compatibiliza en una prioridad que tiene la fuerza política, que es el Sistema Nacional de Cuidados. Pero también no podemos dejar de desconocer que pese a todas las dificultades que nos generan un esfuerzo muy grande como fuerza política, la inversión ha aumentado en educación, lo que se destinaba de recursos a mejoras de obras edilicias ha tenido un avance como nunca, que eso nos ha llevado que en 2 años, en el año 2012 y 2013, la ANEP y el Sistema de Educación Pública culminó alrededor de 2.820 obras nuevas y con un aumento destinado a lo que es la mejora de infraestructura y de construcción de obras nuevas, sabiendo todo lo que nos queda por hacer, pero los números, si uno ve los números de cómo se invirtió en el sistema educativo, de 346 millones para ampliación y obras nuevas, y en el 2012 pasa a 1.700 millones, realmente vemos que la inversión en obras empieza a tratar de recobrar un déficit en construcción edilicia que teníamos hace muchos años, sin desconocer todos los debes que todavía tenemos, sobre todo en la educación media. Pero realmente el Uruguay está haciendo un esfuerzo, como es la transición, como es la modalidad de tránsito educativo, cómo los niños transitan del ciclo de primaria al ciclo de educación media básica, y ahí nos desafía con los niveles de deserción y no vinculamiento que tienen nuestros adolescentes y jóvenes. Y cómo, con la evidencia que hoy nos mostraba el doctor Barbeito, en esa etapa de 10 a 14, el trabajo con los jóvenes, donde se centra la personalidad, requiere de que las instituciones educativas cambien su diseño en cómo acompañar a los jóvenes en esa etapa de proceso y sobre todo en esa etapa de los primeros años del ciclo básico. La mejora que ha tenido el Plan Ceibal no me quiero destacar, el 34% de las instituciones educativas tenía conexión a Internet en el año 2005 y eso pasó a un 100%, y con lo que ha significado el acceso que hoy tienen el 100% de los niños en el ciclo de educación primaria y el ciclo básico a tener una computadora portátil, y con lo que significó el Plan de Educación Ceibal en tema de la inclusión educativa mezclada con la incorporación de la enseñanza digital. La mejora de la educación que ha tenido tecnológica y la UTU en estos años también nos ayuda a ver la diversidad que tenemos que tener de educación y de bachilleratos en esta etapa. La mejora en la educación universitaria que ha tenido en los últimos años con la descentralización en nuestro país también es algo que no podemos dejar de desconocer. Pero hay algo, ¿sí? Bueno, pese a todos esos avances, el Uruguay empieza a advertir que mejoramos en muchas cosas, pero hay etapas claves donde todavía tenemos que mejorar nuestra batería de políticas sociales. Y ahí es que el Uruguay, en el año 2012, enmarcada en lo que fue la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, que se construyó en los fines de la administración anterior, enmarcada las políticas de educación, de salud, de políticas sociales hacia los próximos 30 años. Y toma la experiencia desarrollada en Canelones, liderada por la Intendencia de Canelones, en el programa Canelones Crece Contigo, y la experiencia desarrollada en Chile de política universal en un programa que se llama Chile Crece Contigo. Y ahí empieza a ver los problemas que pese a los avances el Uruguay mantiene en una etapa que es crucial, que es más que el inicio de la vida,
son los cimientos de la vida en primera infancia. Disminución notoria de la pobreza infantil, de la mortalidad infantil, pero todavía con características de evitabilidad para trabajar en sus dos componentes, en características de morbilidad, todavía para trabajar en esta etapa de la vida, con alteraciones de anemia y de malnutrición muy alta para lo que son los estándares comparativamente de la región, que atraviesa una deuda histórica que el Uruguay tiene en la continuidad de las políticas que impacten en esta etapa de la vida. Alteraciones del desarrollo infantil con condiciones de vulnerabilidad muy grave, y ahí es que se empieza a desarrollar desde Presidencia de la República, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero con clara coordinación intersectorial, el programa Uruguay Crece Contigo, dirigido a consolidar en el Uruguay un sistema de protección integral a todos los hogares de todos los sectores socioeconómicos donde hay menores de 4 años y mujeres embarazadas, con un claro enfoque de derechos, con una combinación de acciones universales y acciones focalizadas como una política del Gobierno Nacional que tiene un claro anclaje territorial y tiene una gestión muy importante en base a resultados. Tiene liderazgo político con clara fortaleza técnica y con un claro compromiso de todas las instituciones. Y ahí tiene una combinación de acciones universales, por primera vez el Uruguay, al ver desde una institucionalidad innovadora, pero que trabaja con fuerza y compromiso con las instituciones cooperantes como es Salud, el Ministerio de Salud, como es ACE, como es el INAU, como es el Ministerio de Educación y Cultura, como es la ANEP, pone foco en las necesidades y características que tienen las familias con niños pequeños en el Uruguay y cómo las prestaciones del Estado deben consolidar y mejorar sus servicios. Y ahí hay resultados sumamente auspiciosos que nos marcan que por ahí debemos ir como país y como fuerza política, pero con claro apoyo de todas las demás fuerzas políticas. Ahí, en la población del componente focalizado, nosotros hoy estamos trabajando en 1 año y medio de ejecución del programa, en 5.700 familias que involucran a 25.000 personas. De estas 25.000 personas, 11.000 son niñas y niñas menores de 4 años y mujeres embarazadas, donde el 32% de esos niños tenía anemia al inicio del trabajo, que es un trabajo de cercanía. Y eso es una cosa que lo demostró el equipo de Canelones y otras intervenciones, porque una cosa que hay que hacer, que lo que sintetiza el programa es que resume experiencias positivas de múltiples dispositivos que el país ha desarrollado hace muchos años y tienen gran impacto. Y toma esa modalidad de cercanía y de trabajo con estas familias más vulnerables y fortalece a las familias en sus pautas vinculadas a fortalecer las pautas de crianza y el acceso a los derechos y prestaciones sociales básicas. Mejoró de un 32% un 9% la anemia en estos hogares solo después de 10 meses de trabajo. Los cuidados y controles de embarazo en las embarazadas pasan de tener indicadores en población similar de bajo peso al nacer y prematurez del 28 y del 18% a tener 8 y 9% por debajo de los promedios del promedio nacional. Las pautas de crianza mejoran ostensiblemente en esta población y realmente la depresión materna, otro indicador muy alta que hay en esta población, mejora de forma ostensible. Estos son un ejemplo del componente focalizado, pero el componente universal que trabaja con las sectoriales, guiando y trabajando en conjunto, sin superponer, mejora y se ven acciones políticas que hemos hecho muy importantes y técnicas. El Uruguay vamos a tener ahora en septiembre-octubre la primera encuesta nacional que nos va a dar datos fidedignos de salud, nutrición, desarrollo infantil con características de universalidad. El programa está recibiendo una evaluación de impacto por parte de la Universidad de la República, del Instituto de Economía. O sea, estamos tratando de trabajar en conjunto con educación, construyendo un marco curricular único en educación inicial de 0 a 6, que nos va a permitir, en la combinación y una prioridad política que tiene el Uruguay, de cómo priorizar las políticas de primera infancia y adolescencia. Es un imperativo que está desarrollado a lo largo de todo el programa del Frente Amplio, tanto en salud, mejorando la calidad del sistema de salud, que impacten en estos indicadores que pese a las mejoras todavía mantenemos, en educación mejorando la cobertura y la calidad con diferentes programas que han impactado, pero universalizando la educación, profundizando los indicadores de calidad en 4 y 5, universalizando la educación a partir de 3, mejorando la cobertura que impacte en 2 y 1, aumentar las licencias parentales, porque esa es otra deuda histórica que el Uruguay tiene en una debilidad de su sistema de licencias parentales. Si tuviera que resumir, el Uruguay tiene como desafío en una etapa muy importante de la vida, que es la adolescencia temprana y sobre la adolescencia en la etapa temprana de 10 a 14, pero sobre todo en la primera infancia, que ahí es donde vemos que el Uruguay tiene una deuda acumulada que hace que los niños
se inserten en el sistema educativo con una mochila muy cargada. Y el primer ámbito de socialización para trabajar en esto es la familia. El segundo ámbito y responsabilidad que tiene la tenemos como Estado. Y la tenemos todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde estemos insertos en el sistema político. El Uruguay es inconcebible que hoy nazcan 48.000 niños y que las condiciones de vida de estos niños y de su futuro y sus potencialidades, porque las habilidades y los talentos están distribuidos en todos los sectores socioeconómicos, pero que unos lleguen y otros no, dependan del lugar donde nazcamos, cuando hay múltiples evidencias. Heckman, hay muchas evidencias cuando hay un artículo muy interesante que él asesora al Parlamento de Estados Unidos, ¿cómo se dice?, al Congreso de Estados Unidos, cuando en el 2010, después de una crisis, quería hacer un recorte presupuestal. Él orienta y aconseja al Parlamento, al Congreso de Estados Unidos, que si hay una política que no se debe realmente restringir, son las políticas de apoyo, trabajo con la primera infancia, y esto involucra realmente a todos los sectores socioeconómicos, pero a los más desfavorecidos. Como fuerza política tenemos el compromiso de mejorar el diseño institucional que haga que estos programas pasen de ser un programa a una política de Estado y una acción de un gobierno a una franca política de Estado, que mejore la coordinación institucional y que vea cómo las necesidades y las familias con niños pequeños tienen que acompañar esas necesidades, las instituciones, la asignación de recursos y los diseños presupuestales. Se compromete esta fuerza política a instaurar también un sistema nacional de cuidados que pone énfasis en fortalecer acciones vinculadas a esta etapa de la vida, junto con discapacidad y adulto mayor, pero queda bien claro que las políticas de primera infancia tienen una integralidad mucho mayor. No se resuelven solo con cuidados, los cuidados son una parte importante, pero que no abarcan la totalidad que tiene una política mucho más importante de mejorar la inversión en esta etapa de la vida, donde se nos va el futuro. Se desarrollan las habilidades cognitivas y no cognitivas en esta etapa. Estamos mejor, pero el compromiso es que realmente tenemos que redoblar esfuerzos, porque ahí se nos va cómo un país que mejore indicadores económicos debe asegurar un desarrollo y un capital humano que garantice y nos permita ir en esta mejoría que el Uruguay acompase y nos saque, que no, a veces nos ponemos a comparar con los países nórdicos, que ese debería de ser nuestro norte. Pero ¿qué hicieron los nórdicos? Los nórdicos en el 1938, 1940, se pusieron de acuerdo como sociedad entera de que eso sí era una prioridad independientemente de quien gobierne, y los que gobernaban tenían claro que eso se jugaba en la vida de su futuro y no estaba con vaivenes si sacamos transferencias, sino si culpabilizamos a los sectores más desfavorecidos, porque el Uruguay en eso se nos va la vida. Y realmente las medidas tienen que ir incluyendo políticas a los que están fuera del sistema y de abajo hacia arriba, donde cada día como país no dejemos de pensar, y como fuerza política, quiénes son los más vulnerables, ir también fortaleciendo a la clase media trabajadora, porque los niños en este país crecen y se desarrollan en los 3 primeros quintiles, pero el desafío como sociedad es que cada niño que nazca, sea del sector socioeconómico que sea, tenga garantizado las máximas potencialidades. Y eso lo ha demostrado la fuerza política en estos 10 años, y puse el ejemplo del programa para desafiarnos a que se puede cuando trabajamos juntos, cuando tenemos presupuesto, cuando tenemos capacidad de innovar, pero vemos desde las necesidades de la familia, cambia notoriamente, y pongo sobre la agenda importantísima, que es el derecho a criar, como una concepción social que el Uruguay debe cambiar y apoyar a las familias en ese derecho a criar. El primer año de vida es el más importante, porque estamos hablando de toda la etapa de los primeros 3 años de vida, quizás hasta 6 u 8 es la primera infancia. Pero sí tenemos que saber que la etapa del embarazo y ese primer año nos desafía como sociedad a realmente a cuidar a cada niño que nazca, y que las potencialidades estén garantizadas, que los servicios, las políticas, la calidad impacte en este sector, y saber que en la adolescencia, en ese tránsito de la educación primaria a secundaria, también es otra etapa clave, y ahí tenemos todo el desafío de mejorar políticas educativas, de salud, y cómo irlo haciendo. Hoy sabemos lo que hay que hacer en este tema, así que nos desafía a mejorar y trabajar en él. Bien. Ahora sí escuchamos al ingeniero Gonzalo Pérez del Castillo, representante del Partido Independiente. Adelante. Minutos. Sí. ¿Se escucha? Se escucha, sí.
15 minutos para mí, que estoy acostumbrado a las tertulias donde me dan un minuto para tratar los temas más complejos, es casi una sobredosis bueno, lo que me estás dando. Está bien. Está bien. Bueno, nos han pedido de comentar estas 3 exposiciones de hoy de mañana que fueron brillantes. A mí me parecieron sumamente interesantes, tomé un montón de notas. Pero comentarios fueron exposiciones desde el punto de vista de lo científico, de lo educativo y después de lo político. Pero a mí se me pide un comentario político. Y si yo tuviera que decir un breve comentario político es qué paliza que nos pegaron estos 3 expositores. Porque realmente las cosas que nos han dicho, no es que nosotros no las supiéramos, pero cuando vienen dichas así, de esta manera y con esta forma de articulación, yo creo que pegan realmente muy fuerte. De la presentación de Luis Barbeito, yo creo que queda claro, con esa evidencia científica, lo irreversible del daño que se causa cuando no se atienden 2 etapas fundamentales de la vida, esos de 0 a 3 años, y después en la adolescencia. Son deficiencias causadas por malnutrición, por anemia, pero también por fenómenos de índole psicosocial. Yo creo que esto de la exposición, yo saco en conclusión porque además cuando se trata de ciencias uno no puede polemizar, los datos son esos y uno tiene que pensar que la comunidad científica internacional está de acuerdo con esos datos que se presentan, no se pueden discutir. Nosotros estamos tratando acá con un tema de una tremenda delicadeza, de una tremenda sensibilidad. Y terminando esa exposición, entramos en la exposición del doctor Zappelli, el que nos da un diagnóstico de la educación uruguaya y no lo califica levemente, dice que el diagnóstico es realmente muy malo. Tenemos cifras de egresos entre los 4 países de menor de egreso de educación, de los 4 países peor de América Latina. Tenemos una desigualdad educativa que está entre las peores del mundo. Y para peor, una tendencia que en vez de ser favorable, tiende a ser una tendencia negativa. El doctor nos habla de trenes que se pierden, y acá volvemos a lo irreversible de la presentación anterior. Pasando a la presentación de Rosana Castiglioni, ella nos dice los indicadores que tiene Uruguay no condicen con nuestro estado de desarrollo económico y democrático. Los indicadores más altos, los indicadores que tenemos de desnutrición global y de prevalencia de anemia son más altos que la media de América Latina. La asistencia escolar está por debajo de la media. Yo recuerdo cuando yo trabajaba para el Programa Mundial de Alimentos en la década del 70 en Roma, que siempre trataba de ver cómo podíamos hacer para tener un proyecto del Programa Mundial de Alimentos para Uruguay. Y era injustificable, porque estos mismos indicadores eran tan superiores. El PMA trabajaba prácticamente en toda América Latina, pero no en Uruguay y no en Argentina, porque estos indicadores del Uruguay eran tan superiores. Y ahora estamos en esta situación. Y Castiglioni nos da unos factores que afectan la capacidad de reformar esto. Así que es lo que está incidiendo para que nosotros no podamos avanzar más y revertir esta situación. Y ella habla de factores ideológicos, habla de factores de competitividad política, de lo que ella llama de otra manera, porque son, acá nosotros conocemos como los lobbies y las corporaciones, los intereses corporativos. Y por último, algo que ella llama locking effects. Para mí es nuevo, yo no soy un hombre de esta disciplina, pero locking effects ella lo explica diciendo, bueno, cuando se crea un beneficio, se crea un beneficiario,
cuando se crea un beneficiario se crea un proveedor de ese servicio, y después estos tres tienen una tendencia natural a seguir produciendo, reproduciendo el sistema, que haya más beneficios, más beneficiarios y más proveedores de servicios. Eso le llama ella un lock-in effect, si yo lo entiendo bien, doctora. Y si me dice que lo entiendo bien, entonces yo le diría, nosotros acá debemos tener un festival de lock-in effects en el Uruguay. Un festival. Muy bien. Ahora vamos a los comentarios Bueno, yo creo que con estas tres exposiciones, a mí me parece que el Banco Mundial, el BID y UNICEF a la cabeza en este caso, nos están mandando un mensaje político muy fuerte y muy claro. Yo personalmente creo que estas cosas son muy útiles y son muy necesarias. Hace poco, hace como unos 5 o 6 años atrás, visitó el Uruguay un señor de la Comisión de Derechos Humanos, creo que era un ingeniero Novak. Y este señor visitó las cárceles del Uruguay. Ahora, todos los uruguayos sabemos que nuestro sistema carcelario es espantoso, es indigno, lo sabemos todos. Pero vino este señor, que no era ningún Einstein ni ningún Superman, un señor muy sencillo, que simplemente miró las cárceles, visitó todo, salió y dijo, el sistema carcelario en el Uruguay es peor que el de Sierra Leone. Y eso provocó un caos en el país. No sé cuánto de lo bueno que después se hizo tuvo que ver con eso, pero yo creo que tuvo mucho que ver. Es decir, nosotros necesitamos que estas instituciones que han sido amigas y leales con el desarrollo del Uruguay durante muchos años y en los altos y bajos que hemos tenido, cada tanto nos den una sacudida de esta naturaleza. ¿Y por qué digo esto? Vamos a tomar un ejemplo. Nosotros tenemos un presidente, Mujica, que cuando asumió el poder, dijo que sus 3 primeras prioridades eran la educación, la educación y la educación. Ahora este presidente tiene un gabinete conformado por todos miembros, ministros de su partido político. Cosa que es normal en algunos países y no tan normal en otros. Hay que conformar con ministros de otros partidos políticos. Tiene mayoría parlamentaria y un partido que trabaja con disciplina partidaria. Tiene una central única de trabajadores, cosa que tampoco es tan común, pero la tiene. Y esa central única de trabajadores tiene sus principales militantes militando también en su partido político. Tiene amigos empresarios que manejan cosas tan populares como el carnaval o el fútbol. Tiene una simpatía y apreciación popular por encima del 50%. Y una fama internacional que le permite decir prácticamente cualquier cosa, le cae bien a todo el mundo, con excepción de las madres de alguna gente de la FIFA. Esta persona termina su mandato diciendo, yo no pude hacer nada en la educación. ¿Por qué? Porque no me la llevan. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer claramente es, ¿quién es el que no la lleva? Con todo este poder del cual dispone el presidente actual. Entonces, yo creo que es una pregunta muy importante y yo creo que esa es la pregunta que nos están invitando a hacernos. A veces lo importante en cuestiones de desarrollo es animarse a hacerse las preguntas. Y yo creo que esa es una pregunta que nosotros tenemos la obligación de responder. ¿Quién es el que le impide al presidente Mujica haber avanzado más como él decididamente dice que quiere en el tema de la educación? Bueno, yo pienso que una de las cosas que nosotros necesitamos para tratar este tema y para tratar otros temas también que tienen paralizado al Uruguay es obtener grandes
mayorías parlamentarias. Una de las cosas que el Partido Independiente propone y espera sacar 4, 5, 6% suficiente de los votos para poder, ante estos temas que son temas, se llamaban temas de Estado, decían algunos de los expositores, poder conformar mayorías es decir, no tomar un lado, porque una de las cosas que alimenta esta máquina de impedir que se hagan las cosas es que el sistema político, ante muchísimos de estos temas, tarde o temprano se divide. Y esto hace que la máquina de impedir vuelva a funcionar. Si nosotros pudiéramos conformar una mayoría muy amplia, como en este caso, y me hace pensar que es una condición necesaria y posiblemente no suficiente por lo que decía nuestro colega del Partido Nacional, yo creo que en este periodo del presidente Mujica, por ejemplo, nosotros, los partidos de oposición no fueron un impedimento para que se pudiera avanzar y hacer grandes pasos en la reforma educativa y mejorar estos indicadores. No lo fueron, y sin embargo igual no pudo. Pero nosotros creemos que esta es una condición necesaria. Y yo tengo otra casi convicción, que es que viendo, porque este problema no es un problema que viene de ahora, este es un problema, la decadencia del sistema educativo uruguayo, es una cosa que viene de hace muchos años. Yo tengo la convicción que quizás los uruguayos solos no lo podemos resolver. Hay que tener también el valor de admitir estas cosas. Es decir, nosotros solos nos trancamos. A veces necesitamos a alguien externo, como en el caso de hoy, que venga y diga, miren señores, la realidad es esta. No tienen que decir cosas maravillosas, tienen simplemente que decir, mire, esta es su realidad, la realidad es suficientemente cruda y habla por sí sola. Estoy pensando que incluso UNICEF, Banco Mundial, o BID, o PNUD, podrían ayudar en un ejercicio de esta naturaleza. Trayendo algunos grandes popes cuya honestidad y cuya capacidad intelectual es indiscutida. No para que nos enseñen nada, porque yo creo que el gran problema nuestro no es que no sepamos las cosas. Acabamos de escuchar una brillante exposición de la colega, que tiene un perfecto conocimiento de las cosas. Nuestra dificultad es llevar estas ideas, este conocimiento, esta capacidad de análisis y diagnóstico a soluciones operativas que nos permitan cumplir el objetivo que es afectar esos indicadores que hemos visto hoy que son inaceptables. Ahora, todo lo que esté entre el medio de diseñar esos indicadores que el Uruguay debería tener de aquí a 20 años y después un plan de trabajo para hacer cosas a 5 años, eso yo creo que nosotros lo podemos hacer por cuenta nuestra, pero que necesitamos un ancla que nos ayude, que nos congregue, que nos permita ir empezando a trabajar estos temas en forma conjunta. A mí me parece que me focalicé en el tema de educación porque fue uno de los temas de las exposiciones, pero también porque creo que en todo este tema de la infancia y de la adolescencia, el sistema educativo es muy importante. La pobreza es lo que causa malnutrición y anemia, y esto tiene que ver con muchas otras cosas que no tienen que ver con la educación. Pero el sistema de educación, para tratar de enderezar otras cosas, la escuela, el centro comunitario, es el lugar donde uno puede tener una incidencia. Y por lo tanto, que el sistema educativo funcione es fundamental para poder abordar esto. Digo, un sistema educativo y organizaciones paralelas que cumplen objetivos también en ese sentido. Yo creo que estamos en un momento en que del Partido Independiente estamos hablando de hacer una revolución en el sistema educativo. No nos hacemos ninguna ilusión de que esto va a ser fácil. Creemos que es una cuestión tremendamente complicada. Alguna gente nos dice, para hacer una reforma hoy día hay que tener el coraje político de enfrentar incluso hasta un año de huelgas.
posibles. Vamos a tener mucha resistencia. Pero yo creo que es algo en lo cual hay que poner mucho énfasis, porque tenemos que no perder de vista los objetivos que estamos persiguiendo. Los objetivos son verdaderamente inaceptables. Tenemos que organizar un plan de trabajo para tratar de mejorar esos indicadores, y todo lo que haya en el medio son instrumentos. Y esos instrumentos, si son funcionales, fortalezcámoslos. Lo que sí funciona, fortalezcámoslo. Y lo que no funciona, pues tendremos que deshacernos de ello. No sé cómo estoy de tiempo. 15 minutos con 20. ¿Ves? Brillante. Perfecto. Doctor Alfredo Solari, le damos la palabra a usted, representante del Partido Colorado, senador que vino corriendo, ¿no? Básicamente del Senado. No vine en auto. Bueno, podría haber corrido. Por suerte. Podría... Bueno, muy buenos días a todos. Lamentablemente no los pude acompañar en la mañana porque teníamos una sesión de un tema que a mí particularmente me motivaba mucho, que era un homenaje por parte del Senado a la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas. Yo fui alumno del colegio del Sagrado Corazón y por lo tanto tenía sumo interés en estar y en hablar. Por lo tanto, hablé y ahora vengo y hablo acá. Hablé de educación allá y voy a hablar de educación y algo más acá. Sabiendo que no iba a poder estar en la presentación de los expositores y gracias a los buenos oficios de Álvaro, los recibí a tiempo y los leí y los estudié. Algunos de ellos con un poco más de facilidad, el del doctor Barbeito, porque bueno, es un tema en el cual yo he trabajado un poco. También el de Claudio Zapelli, porque es otro tema en el cual yo lo he escuchado a él y a su vez he hecho algunas lecturas, pero la que me hizo pasar un momento muy difícil fue Rosana Castiglioni, porque el lenguaje de la ciencia política no es el de un médico, por más que se desempeñe o trate de desempeñarse como senador. Pero bueno, de cualquier manera de ahí saqué también algunas lecciones bien interesantes. Pero quiero disculparme con ellos por no haber escuchado personalmente sus exposiciones, agradecer a las 3 agencias que me invitaron, disculparme con mis cotertulios, con quienes nos conocemos desde hace mucho tiempo, y dejarles algunas reflexiones en nombre del Partido Colorado. En primer lugar, para mí es un privilegio, un honor, hablar en nombre del Partido Colorado, que es un partido que ha hecho de la movilidad social a través de la educación su ADN, su motivo de existencia, su justificativo durante muchos años. Una sociedad hiperintegrada, como fue descrita en su momento por Rama, es el resultado de eso, es el resultado de una sociedad que a través de la educación universal, gratuita, obligatoria, laica, no tengo ningún empacho en decirlo, luego de haber hablado de los jesuitas, logró una sociedad hiperintegrada, en la cual prácticamente nadie será más que nadie. No es la situación en la que estamos hoy, no como resultado del gobierno del Frente Amplio, no es la situación en la que estábamos en 2004, no como resultado de la crisis del 2002 y del 2003, no es la sociedad que enfrentábamos en 1989, cuando Juan Pablo Terra inició o hizo algunas de sus primeras investigaciones sobre rezagos en el desarrollo infantil y dificultades de la inserción de los adolescentes. Entonces, la pregunta clave para resumir, para ir más concretamente, yo creo que va al final de la exposición de Gonzalo, y esto me han dicho no en detrimento de los otros 2 expositores, que
me gustaron mucho lo que dijeron. ¿En qué estamos fallando como sociedad? Y no en qué estamos fallando ahora, sino en qué estamos fallando desde hace algunas décadas. Este fin de semana tuve el privilegio en la campaña política de poder dedicarle algunos tiempos a mi casa, y entonces tenía que arreglar algunas cosas y saqué una caja de instrumentos, de herramientas. Y cuando miraba un destornillador y miraba una pinza decía, esto es en lo que estamos fallando en el Uruguay, en el uso de estas herramientas para la crianza y de estas herramientas para la inserción educativa y laboral de los jóvenes. No tenemos herramientas adecuadas. Y Cristina sabe bien porque ella estaba presente cuando a fines de 2006 tuvimos una reunión con la Sociedad de Pediatría en el Hospital Pereira Rosell y estuvimos conversando sobre la incorporación de la medición del desarrollo cognitivo y del desarrollo emocional en el control del niño sano. Miren de lo que les estoy hablando. Prácticamente todos los niños del Uruguay, independientemente de su clase social, de su poder, del poder económico de la familia, del nivel de educación de sus madres, de la conformación del hogar, de la ubicación geográfica, prácticamente el 100% de los niños tiene contacto con el sistema de salud. Prácticamente al 100% de los niños lo vacunamos. Al 100% de los niños los tallamos. Los tallamos en la jerga médica para que ustedes no entiendan, pero los tallamos quiere decir que les medimos la longitud. O los pesamos. ¿Por qué no medimos si además se desarrollan? Si aprenden las palabras que tienen que aprender, si sonríen, si tienen signos de estrés. ¿Por qué no? Están ahí. Nos falta un destornillador que aplique ese conocimiento teórico a la realidad práctica, y la realidad práctica es enormemente proclive a que lo podamos hacer. Es más, en aquella oportunidad, yo recién había egresado del BID y habíamos estado trabajando conjuntamente con el Banco Mundial, con la Organización Panamericana de la Salud y con UNICEF en crear una medición del desarrollo cognitivo, social, emocional, que pudiera ser incorporada a la encuesta continua de hogares, de manera de poder medir rápidamente si íbamos en la dirección correcta. Porque todos vamos a estar de acuerdo en que podemos destinar ingentes cantidades de recursos, financiamiento, ingente cantidad de horas, pero si no lo hacemos de manera eficaz, no vamos a lograr el resultado de una buena crianza y un desarrollo cognitivo y socioemocional adecuado al final de los primeros 36 meses de vida, que es cuando se abre la primera de las dos ventanas de oportunidad. Hemos avanzado algo, pues los uruguayos no somos tan ciclotímicos como otros países de la región, pero somos algo ciclotímicos y a veces nos parece que o no hacemos nada o somos campeones mundiales. No, hemos avanzado algo. Cristina hizo referencia a Canelones Crece Contigo, luego eso se nacionalizó y se fortaleció en OPP a través de Uruguay Crece Contigo. Y yo les quiero leer, no todos ustedes estarán familiarizados con este libro, este es el programa, la propuesta de programa de gobierno del Partido Colorado para el periodo 2015 y 2020. Y les quiero leer en el capítulo de salud, y luego les voy a leer en el capítulo de educación, pero en el capítulo de salud
para mejorar la situación general de salud en todo el territorio con énfasis en las prioridades sociales y epidemiológicas, el primer objetivo es mejorar la salud materno-infantil de la niñez y ahí el punto 2 y el punto 3, yo les voy a pedir que ustedes tengan la tolerancia de escuchar lo que dicen. 1.2. Promover buenas prácticas de control del recién nacido y del niño a través de una aplicación universal del programa Aduana y de otros programas ya desarrollados a los efectos de, sin descuidar el crecimiento físico del niño, asegurar el desarrollo infantil adecuado. Tal vez para alguien que no conozca de desarrollo infantil esto sea lenguaje florido. No lo es. Tiene toda la intención del mundo. Y por si no quedara claro, el punto 1.3 dice lo siguiente: educar en buenas prácticas de crianza, esencialmente en los sectores vulnerables donde estas prácticas deben desarrollarse mayormente, reforzando el programa Uruguay Crece Contigo y ubicándolo en el prestador que tiene a su cargo, y yo agregaría contacto directo, con esa población vulnerable, es decir, con ENACE. O sea que gane quien gane las próximas elecciones, sea cual sea la mayoría parlamentaria, está escrito en nuestro programa, tienen el compromiso de nuestro partido. Si lideramos el gobierno les vamos a pedir el mismo compromiso a ustedes, de que pongamos en práctica esta herramienta de desarrollo infantil. No es banal, porque la interrupción de la transmisión de la pobreza de una generación a la siguiente se juega durante el embarazo y durante los primeros 3 años de vida del recién nacido. Y ese es nuestro compromiso. Pero dijimos además que era imprescindible universalizar ya en el capítulo de educación, no en el capítulo de salud, porque acá es muy difícil y peligroso a su vez hacer una distinción muy nítida entre dónde termina salud y dónde empieza educación. Pero en el capítulo de educación pusimos universalizar la atención de los menores de hasta 3 años a través de la extensión de la matrícula pública en el Consejo de Educación Inicial y Primaria y de la creación de 150 centros CAIF y continuar con la atención de los de 4 y 5 años. Ahora bien, los CAIF, creados en el año 1988, con respaldo de todos los partidos políticos, tienen una buena evaluación hecha en el año 2010, tuvieron una buena extensión en algo que se llama intervención oportuna o algo por el estilo. Experiencia oportuna. Gracias, Cristina. Pero eso no quiere decir que sea una herramienta terminada. Todo esto lo que requiere es una evaluación rigurosa, continua, a los efectos de ir ajustando la herramienta a la realidad que va cambiando. Y ahí también tienen nuestro compromiso. Eso con respecto a la primera ventana de oportunidad. Con respecto a la segunda ventana de oportunidad. Muchos de ustedes que me conocen personalmente saben que yo he tenido una vida que parte la he hecho acá y parte la he hecho en el exterior. Particularmente en Canadá. Entonces, eso lleva a uno a comparar una cultura con otra. Lleva muchas dificultades también, porque a veces uno piensa que está funcionando con la corriente a 110 y resulta que la corriente es 220, y otras veces es al revés y se le quema el transformador. Pero bueno, pero lleva a comparar.
Y las diferencias más notorias en el crecimiento de los hijos ocurre al inicio de la adolescencia, en lo que Cristina llamaba la adolescencia temprana entre los 10 y 14 años. Y eso uno lo ve cuando se produce esa especie de abismo de pasar de la escuela con una sola maestra, en un ámbito que es casi una especie de extensión de la familia, a un liceo que es una especie de estadio, con gente que piensa muy distinto, con cantidad de profesores, algunos faltan, otros vienen. Y ahí se produce una deserción muy importante. Y ahí se han creado algunos instrumentos. El programa Tránsito, por ejemplo, Tránsito Educativo, donde se requieren mucho más números de participantes a los efectos de que sea exitoso. Pero ahí tenemos los uruguayos un tema muy grave, y es de que a quien fracasa no le damos necesariamente una segunda oportunidad. Tendemos a decir, no fue responsable, la familia no se ocupa, está para otra. No. Si cada uno de nosotros mira su propia vida, sabe que en más de un momento necesitó una segunda oportunidad para poder salir adelante. Entonces, déjenme leerlos algún compromiso que tenemos en ese sentido. Senador, le quedan 3 minutos. Me sobran. Bueno. Crear el programa Nueva Vida para la integración laboral y educativa de jóvenes que ni estudian ni cuentan con trabajo formal, con particular acento en las madres solteras. Tenemos que apoyar a las madres, tenemos que apoyar mucho más a las madres, porque las madres son, en definitiva, el vínculo entre la estructura estatal y ese ser a quien queremos sacarle el mayor provecho posible en las dos ventanas de oportunidades a que estamos haciendo referencia. Y una última, que es crear y expandir los liceos de tiempo completo. Hay 3 en este momento. Bueno, 3 que tienen 600 y algo de alumnos. Nuestro compromiso es tratar de llevar eso en 5 años a 20.000 alumnos liceales de tiempo completo, ya sea en la modalidad tradicional de secundaria o en la modalidad más tecnológica y aplicada de UTU. Yo no quiero promoverles castillos, yo sé del locking effect, pero sé también que los uruguayos, cuando se dialoga y cuando se es honesto y franco, los uruguayos salen adelante, salimos adelante. Y por lo tanto, no creo que necesitemos un Novak, acá me voy a permitir disentir un poco, no creo que necesitemos un Novak para que nos haga despertar. Tenemos todo para tener un país en el cual nuestros nietos, porque mis hijos a esta altura ya están formados, pero en el cual nuestros nietos puedan alcanzar su máximo potencial, en el cual los nietos de todos los uruguayos y uruguayas puedan alcanzar su máximo potencial. Está en nosotros, en el sistema político, encontrar las herramientas, dejar de lado nuestras diferencias y nuestros reclamos de gloria o de culpa, y llegar adelante con medidas concretas que lleguen a todas esas familias y las tengamos como socias en nuestro trabajo. Mejor dicho, ellos nos cuenten a nosotros como socios de su tarea de criar exitosamente a sus hijos. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. Tengo una duda en una, perdón, pero no entiendo bien la letra. Ok. Bueno, el contador Zappelli dijo que planteó en un tope en los 25 años para el desarrollo. El contador Zappelli está por ahí, bien. Perdón,
Perdón. ¿El economista? Economista Zappelli, perdón. Sí, economista Zappelli. Habló de un tope en los 25 años para el desarrollo de capacidades no cognitivas. ¿No contradice eso con lo que diversas disciplinas nos señalan hoy en el sentido de la posibilidad del aprendizaje continuo, la educación permanente y la incorporación de valores y habilidades sociales en toda la etapa de la vida? Gracias por las excelentes y motivantes presentaciones, nos dice Juan Miguel Petit, que es quien formuló esta pregunta. Sí, lo contradice. Pero justamente de eso se trata, de que la nueva evidencia nos dice que tenemos ventanas y que tenemos que aprovecharlas. Si no las aprovechamos, lo que hacemos después no tiene el mismo efecto. Eso es exactamente lo que la nueva evidencia nos enseña. Que pensar en que no importa a qué hora lleguemos a la estación, siempre nos vamos a poder subir al tren, es equivocado. Eso. Bien. De acuerdo. Seguimos. Es para Lustenberg. ¿Qué sucedió con la encuesta nacional de infancia y adolescencia que no se implementó después de tan interesante proceso, que fue un proceso participativo de diseño estratégico? La población de clase media también existe, y la niñez y adolescencia, aquí también hay vulnerabilidades, creo que dice, la letra no la entiendo toda. ¿Qué políticas de apoyo, acompañamiento y protección se definen? Sí, Son lo dos que preguntas. se debe referir, Bien. la pregunta es a la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia. Sí, perdón, ¿no? la estrategia, ENIA, ¿no? La ENIA. ENIA, ¿está? Que verán, sí, estamos acá, o sea, la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia sí tuvo continuidad. De hecho ahora estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social en hacer una evaluación de lo avanzado y no tuvo la impronta tan fuerte que tuvo en la primera administración del gobierno Frente Amplista. En la segunda administración, en el primer año quizás, hubo una debilidad en la comprensión de cuánto significaba la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, con una proyección hacia el 2030 y poner rápidamente de forma coordinada lo que fue el Plan de Acción 2010-2015. De hecho, el programa Uruguay Crece Contigo comienza cuando el Uruguay hace una evaluación de los compromisos en el marco de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, que estaba hecho con una mirada de ciclo vital, sustentado en 3 documentos, que era la sustentabilidad demográfica, democrática y, ¿cuál era la otra? A ver, democracia y social. Cuando se empiezan a analizar los indicadores en primera infancia, en el marco de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, es que se implementa el programa Uruguay Crece Contigo como manera de fortalecer la articulación del Estado y de revertir de forma paulatina indicadores todavía muy preocupantes en primera infancia. Y sí, estamos cada día, el programa tiene una concepción universal y como fuerza política hay una cosa ideológica que siempre es tratar de ir protegiendo a los que más vulnerabilidades tienen hacia los demás. En la concepción de políticas claras, como es las licencias parentales, que después de una discusión muy importante que tuvo el país, y acá hay integrantes del sistema empresarial, de la sociedad civil, ciudadanos de a pie, es muy importante que sepamos la discusión muy grande que tuvimos en las licencias parentales. La fuerza política se votó la primera ley que se comenzó en ejecución 2014, 15 y 16, y se propone fortalecer el sistema de licencias parentales, introducir en esta ley que se está ejecutando ahora, donde también hay un sistema de corresponsabilidad del varón, porque es otro desafío que tenemos como sociedad, introducir el rol que tiene el varón en la crianza, y comprometernos a introducir la salvedad de apoyo a las familias donde tienen prematuros, donde hay embarazos múltiples y donde hay niños y familias con extrema complejidad que requieren internación en su primer mes de vida, y la familia, cuando ese niño se reintegra, debe reintegrarse a trabajar la mamá al alta hospitalaria.
y a partir de 2017 y 2018 en acciones del sistema de cuidados está propuesto ver la viabilidad económica para extender la licencia a las 18 semanas. La universalización de la educación a partir de 3, compromiso asumido por parte de la ANEP a partir del año próximo, mejorar la cobertura de centros CAIF o con modalidades similares, porque es otra cosa que también el Uruguay, como decía hoy el senador Solari, CAIF tiene toda una trayectoria donde ha sido evaluado y medido, pero tenemos que ver cómo acompasamos esas necesidades que hoy tiene una mujer de clase media-baja en ese quintil 3, donde le es muy difícil compensar su inserción en el mundo del trabajo con la crianza. Entonces para eso tenemos el compromiso de fortalecer servicios públicos de educación inicial y de primera infancia. Y cada día más, y hay una cosa concreta, el programa Uruguay Crece Contigo implementó desde el año 2013, hemos entregado 38.000 sets en todas las maternidades del sector público y privado, como una manera y una señal muy clara que cada niño que nace en este país, independientemente del sector socioeconómico en el cual nació, sus derechos cuentan. Y eso toma el modelo de los países escandinavos y en particular el de Finlandia, donde una de las políticas que ha tenido muy buena evaluación ha sido esa entrega de ese set, de esa caja al nacer de cada niño, que ha variado en estos años, desde el 1938 acá, pero ha fortalecido esa bienvenida. El set en el Uruguay Crece Contigo se llama Set de Bienvenida, que tiene 4 libros que fortalecen pautas de crianza, de consejería, de apoyo a las familias, y 3 artículos, que es un libro de cuentos, un disco de música y un juguete didáctico que marcan la concepción que tiene el estímulo, el cuidado, el desarrollo del lenguaje. Como hoy decía el economista Zappelli, el desarrollo del lenguaje es de las cosas que más evaluados están. Un niño que desarrolla el lenguaje adecuado a los 6, a los 18 meses y a los 24, es un niño que va a tener menores posibilidades de tener dificultades en la etapa de adolescente. O sea, ese set, que es una medida muy clara de que el Uruguay debe ir por ahí, de que cada niño que nace cuenta, de fortalecer servicios como licencias parentales. Las asignaciones familiares tienen que ser más robustas, no tenemos que tener miedo en ese concepto. Realmente el Uruguay, en su concepción de cómo protege a sus niños y jóvenes, eso es lo que nos enfrenta a esa debilitación de educación en valores, con una formación ideológica. ¿Qué nos ha pasado en estos últimos 30, 40 años? Que hemos perdido fortalezas que el Uruguay tuvo en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, que era una matriz de protección social fuerte. Bien. Bueno, ¿cómo tenemos que ir consolidando acciones de una matriz de bienestar donde estén protegidos todos los sectores socioeconómicos con acciones concretas, como pueden ser licencias parentales, fortalecimientos de servicios públicos, gratuitos y otras medidas como las que ya cité? Muy bien. Para Barbeito, la pregunta... ¿Es posible considerar congruente el porcentaje de egreso de educación media actual con una primera infancia transitada por debajo de la línea de pobreza? Bueno. Sí. Pregunta complicada. Yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer, los que queremos entender la situación actual, es ver las bases biológicas por las cuales estamos determinados y por los cuales nos construimos. Entonces, el profesor Zappelli decía hoy que Uruguay ha tenido una mejora económica y que sin embargo no ha mejorado los índices de educación, ¿tá? Yo digo, desde la biología, eso no lo puedo aceptar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un decalaje, hay un distanciamiento. Lo que estamos viendo hoy es el niño que nació hace 10 o 15 años. Y además que nacieron de familias que ya estaban impactadas y que, por tanto, había un evento transgeneracional. No hay ningún... Yo, si tuviera toda la plata del mundo, no podría mejorar de un año a otro los índices educativos de este país. No hay manera. Hay determinantes biológicas y hay determinantes sociales, ¿no? ¿Quién va a modular o a cambiar a los profesores y los maestros de sus prácticas habituales? ¿Cuántos años cuesta generar las nuevas generaciones o transformarlos?
¿no es verdad? ¿Cuántos años cuesta esperar que venga la otra generación, que venga con estímulos, con determinantes biológicas adecuadas? Yo creo que hay que ser cuidadosos en ese tipo de conclusiones, ¿no es verdad? Y realmente esperar los tiempos, ¿no es verdad? Hoy tenemos una fotografía de una adolescencia complicada, donde los adolescentes impactan de alguna forma en la delincuencia o en las faltas que tenemos. Y nos preocupa a todos, ¿tá? Entonces, la medida social más simple, más simplista, digamos, es decir, bueno, vamos a cambiar las leyes para que todo esto no ocurra más. Y está mal. Eso es una medida posible, pero es, una vez más, simplista y reduccionista. Porque lo que estamos viendo es que estamos recibiendo niños que empezaron hace muchos años, con infancias complicadas, que ahora están en el alboroto de las hormonas y que no, psicológicamente, no pueden modularse a sí mismos, no pueden medir la consecuencia de los actos. Y además, todo sistema punitivo que tengamos, sea un procesamiento, sea una reclusión, ¿no?, que empeore lo horrible que tenemos hoy, porque hoy es una cosa dantesco lo que tenemos, va a generar individuos condenados a toda una vida de un formateo cerebral en un modo alerta. El modo alerta significa antisocial. Yo no sé si me puedo explicar en ese determinismo biológico y en el impacto retardado que esto tiene, a veces de más de 10 años, sobre las fotografías que la sociedad ve hoy. Entonces, es una forma de desnudarnos o de hacer una ingeniería reversa de lo que pasó, y es muy difícil hacerlo. Yo a veces siento que no soy el comunicador que tendría que ser para pasar estos mensajes, pero ciertamente hay que revisar muchas de las cuestiones económicas, sociales y políticas a través de la biología. Yo no puedo hacerlo, pero ciertamente habría que hacer un esfuerzo para hacerlo. Bien. Perdón. Sí, adelante. Voy a hacer un breve comentario. Bueno. Y el comentario radica en una pequeña discrepancia con el doctor Barbeito. La adolescencia obviamente que es una ventana de oportunidad en terminar o completar la parte del desarrollo emocional, en el sentido de que hay todo un impulso originado en cambios hormonales que no están debidamente controlados por ausencia de la parte del sistema nervioso que pone el razonamiento, la medición de riesgos, etcétera, que se completa a los 21, 22, 23 años. Justamente esa situación es la que hace que la sociedad sea la que tenga que poner los límites. Y por lo tanto, el plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad, que va acompañado de una reforma sustancial de la rehabilitación y de un mantenimiento de los antecedentes y de un castigo mucho más severo a los adultos que usan esa situación de los adolescentes de descontrol, está desde mi punto de vista perfectamente justificado. Era lo que quería aclarar. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes. Hacemos el cierre por aquí. Gracias. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.